Bienvenido al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por el poder de tu santa palabra para liberarnos, enseñarnos y limpiar nuestro ser ante tu presencia. Bendice tu pueblo hoy con tu santa palabra, en Cristo oro. Amén. Seguimos en el estudio de los libertadores de la casa del Señor y hoy nos toca el rey Josías. Josías viene después de muchos que hemos estudiado y es el último que vamos a estudiar antes de Jesucristo, el gran libertador. Josías vivió antes de 600 antes de Cristo, antes de la cautividad de Babilonia, el último buen rey. Encontramos en la cautividad de Judá que después del buen reinado del rey Ezequías, en 2 Reyes 18, 4 a 17, vimos que los primeros dos reyes, los próximos dos reyes de Judá eran malos. Manasés, en capítulo 21, edificó los lugares altos que su padre Ezequías había derrumbado y levantó altares a Baal. Hizo una imagen de acera, como había hecho Acab. Edificó altares en la casa de Jehová a otros dioses. Fue un rey por 55 años y él hizo lo malo. Y después su hijo Amón hizo también lo malo ante los ojos de Dios y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Él fue rey por solamente 2 años, ya 57 años de maldad en Israel, las leyes de Dios abandonadas, el templo de Dios deshonrado. Los siervos de Amón conspiraron aún contra él y lo mataron en su casa. Lo encontramos en versículo 23. Aquel que sembró lo malo, cosechó lo malo. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Versículo 24. El pueblo estaba en cautividad. No buscaban al Señor. Necesitaba un libertador. Fue Josías, el hijo de Amón. Las Escrituras nos hablan un poquito de su juventud. Menciona su madre Jedida, hija de Adaya, de Boscat. Encontramos en 2 Crónicas 34, versículo 1. Y comenzó a reinar a la tierna edad de 8 años. Pero hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Eso es la bendición, ¿no? De tener una madre o padre que nos enseñe el buen camino para a esa edad buscamos el reino de Dios. Nos enseña entonces que Josías tenía integridad y diligencia y deseo de servirle a Dios. Estas calidades lo preparaba para que sea un rey justo. Versículo 3, encontramos entonces a los 8 años de su reinado, unos 16 años de edad, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Desde este punto, su formación espiritual lo llevó a limpiar al pueblo de Jehová y restaurarla. Lo hizo libertador. Veremos luego que su corazón se humilló y se conmovió ante Dios. Eso lo hizo un libertador. Veamos las obras que él hizo, los propósitos de Dios que Dios tenía para Josías. En versículo 3 encontramos a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos dedicados a Baal, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. 4. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Desparazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando encontramos el camino de Dios. Quitamos lo que no enaltece a Dios y ponemos la palabra de Dios en su lugar. Ahora buscamos en capítulo 35 de 2 Crónicas, al versículo 8. A los 18 de su reinado, envió a Safán, hijo de Asalia, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Recordamos que no habían adorado al Dios de Israel
por 57 años, la casa en mal estado. Entonces, Josías, el rey, quería restaurarlo, igual como nosotros queremos restaurar ese templo que tenemos nosotros ante Dios, espiritualmente y físicamente. Entonces, el versículo 14 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dado por medio de Moisés. El libro fue dado a Safán. Puede imaginar, encontró la palabra de Dios. Es como que no sabía que existía una Biblia. Y al encontrarla, ¿qué vas a hacer? Pues, entonces, versículo 16 dice, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. Y Safán leyó en él delante del rey. Versículo 19. Luego el rey oyó las palabras de la ley, rascó sus vestidos. No fue menos de eso el impacto de la palabra de Dios. Hizo que él sufriera en su alma. Entendía que estaban mal. Él y el pueblo no podía estar de buen humor. Rasgó sus vestidos. Lo dio al íntimo. Versículo 21. Y dijo que grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces vemos que Josías mandó varios a Hulda, la profetisa, para que consultara a Jehová. Versículo 26 nos dice, Hulda le dijo, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Jehová al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, dice Jehová, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Es la respuesta que Dios quiere de nosotros, que nuestro corazón se conmueve, porque es tierno, es preparado, que nos humillemos ante Dios y rasgamos los vestidos, es decir, que no quedamos de igual conforme a lo que sucede en la vida, sino que lo que Dios quiera. Y dice que él lloró en su presencia, es decir, que le dolió íntimamente en su alma. Es lo que tenemos que hacer, que la voluntad de Dios nos importa. La vida de él fue destrozada por entender que no había hecho la palabra de Dios y su voluntad. La respuesta de un libertador es estar tierno de corazón a la palabra de Dios. Entonces, en versículo 29 nos dice, el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Quién lo hizo? El rey. Él mismo quería que todos supieran, que todos los ancianos, todos los sacerdotes, desde joven hasta anciano, no estaban conforme de solamente oír él la palabra y no enseñarla. Todos tenían que hacerlo, todos tenían que cumplir sus deberes para la santa palabra de Jehová. Así actuamos nosotros cuando hallamos algo nuevo en la palabra de Dios. Respondemos con este esfuerzo. Israel estaba en desobediencia por 57 años y el rey Josías no aguantó más desobediencia. Encontramos en versículo 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Mira los puntos que hizo el rey. Número 1, decidió caminar en lo que Dios había dicho, no en sus propios pensamientos, y guardar lo que él había escrito en la palabra. Y con número 3, todo su corazón, no con medias, no de vez en cuando, no cuando le daba la gana, sino que fue conmovido su corazón, transformado por el amor y el poder de Dios. Esa es la respuesta que Dios quiere de nosotros. Al leer la palabra del pacto,
halló que no estaban cumpliendo la Pascua de Jehová, que está escrito en Éxodo 12, 1 al 28, especialmente en versículos 14, 17 y 24, donde dice que la Pascua se celebrará durante sus generaciones como estatua perpetua, en honor de haber sido sacado de Egipto. ¿No lo estaban haciendo? Entonces, ¿qué fue la respuesta del rey? Encontramos en capítulo 35, versículo 1. Josías restauró la celebración de la Pascua por leer la palabra del Señor. Regresando a 2 Reyes, busquemos en capítulo 23, versículo 15. ¿Qué más hizo el rey de obedecer la palabra de Dios y lo que Dios puso en su corazón? Dice, igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, en versículo 16, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Esta acción fue profetizado hace unos 300 años antes por un varón de Dios. Leamos lo que dice en 1 Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al 3. Dice aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Y aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y eso es lo que pasó. El rey Josías lo hizo. Dios sabía 300 años antes de la obediencia del rey Josías. Y este acto de derribar un altar a otros dioses iba a suceder. Ese es el poder de la palabra de Dios. Nos impulsa a obedecerla. Volviendo a 2 Reyes, capítulo 23, leeremos del 24 al 25. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Eso es la respuesta nuestra a lo que Dios dice, a quitar toda la abominación, todo el pecado, todo lo que nos quita la presencia de Dios, hay que quitarlo. Y 25 dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así es la liberación, buscar la limpieza espiritual al último rincón. Pero encontramos en versículo 26, con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa del cual había yo dicho, mi nombre estará allí. En estos días nuestros, Dios quiere que haya un libertador como Josías. Y él, como fue la promesa de Dios en su vida, encontramos en capítulo 22, versículo 20. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Entonces, en nuestros días,
Los libertadores, Dios llevará a su presencia en paz. Sabemos que la cultura y la tierra alrededor de nosotros está buscando lo que no es el camino de Dios. Está buscando transformarse en un mundo perverso. Caminar y buscar a cambiar todo lo que es matrimonio y el género. Y Dios juzgará el pueblo como juzgó a Judá. Pero nosotros, libertadores, obedientes, iremos a la presencia de Dios en paz. Seamos como Josías, un libertador de las tradiciones del mundo para cumplir la palabra de Jehová. Leámosla y cumplámosla. Dios le bendiga. Amén.